¿Qué tal? Gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos en una sección más de la memoria histórica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y hoy estamos vestidos de gala. Hoy venimos a ver con uno de los que tuvieron esta idea de la génesis de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que entre otras cosas de las muchas que ha hecho por este país, pues la Comisión Mexicana de Derechos Humanos le debe mucho su existencia y su trabajo y su trascendencia. Estoy hablando del doctor Guillermo Velasco Arzac. Hoy nos recibe aquí en su casa y le agradecemos mucho su hospitalidad y su generosidad. Y vamos a platicar de muchas cosas, pero sobre todo de cómo ha visto él el desarrollo de la comisión desde su nacimiento hasta el día de hoy, qué ha pasado. Y por supuesto, pues conocer un poquito más al doctor Guillermo. Pues bienvenido a este programa y gracias por tu hospitalidad en tu casa. Al contrario, gracias René por darme también la oportunidad de platicar, y a todos los consejeros de la comisión un saludo con una gran hermandad. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar por los primeros. ¿Quién es Guillermo Velasco Arzac? ¿Cómo su trayecto de vida lo ha llevado a involucrarse en muchos temas políticos, sociales de nuestro país? Y pues una de esas ramas importantes ha sido los derechos humanos y la propia Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues vamos a ver un poquito de la persona, ¿no? Sé que pues humildemente pues no vas a querer hablar demasiado de ti mismo, pero te lo pido por favor que te presentes un poco y nos des un poco de contexto de quién es Guillermo Velasco Arzac. Pero en lugar de trayectoria o currículum, vamos a decir cómo llegué a Coparmex, porque luego Coparmex tiene que ver con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. La situación en la época de don Luis Echeverría fue similar a la que tenemos ahora. O sea, un presidente cargado hacia el socialismo, con un exceso de autoridad. Desde luego Echeverría mucho más realizador que el presidente actual, pero pues con una gran preocupación en el país, sobre todo en el empresariado, y entonces fue una época en la que se peleó por el derecho a emprender, las libertades, la libertad de expresión, los derechos de los padres de familia. Eso se hizo con mucho entusiasmo y hubo apoyo de varios empresarios. Había un precedente muy interesante. Fue presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Ramón Sánchez Medal. Fue el que organizó una gran manifestación en Monterrey contra los libros de texto únicos y obligatorios en la época de López Mateos, y los empresarios le tenían una gran estima a don Ramón, pero él estaba ya en su despacho como un gran abogado, daba algunas conferencias, pero estaba concentrado en ello. Entonces el tema de los derechos humanos salió en esas reuniones que se hicieron entre Coparmex y grupos ciudadanos, grupos de paz de familia, etcétera, ¿no? Entonces, así llegó al seno de Coparmex la preocupación por los derechos humanos. Estamos hablando de los 70s más o menos, ¿no? 76, 75, 76. Bueno, pues entonces le dio una gran importancia, pero el gran pensador intelectual de la Coparmex, que era Edmundo Meucci, pues quedó en estado de coma, dando una conferencia, por cierto, a media conferencia. Entonces buscaron quien lo sustituyera. Yo nunca fui candidato a sustituir a Edmundo Meucci, pero por recomendación de Maquío y de José Luis Cuandró, me llamaron a Coparmex. El que me invitó formalmente fue Cuandró, pero el que era presidente era Cloutier. Entonces vine a ver a Cloutier, yo vivía en León, Guanajuato, y entonces en la entrevista, pues, muy interesante, y Cloutier me dijo, bueno, ya quedas contratado y el lunes empiezas a trabajar. Entonces así entré a Coparmex. Dicho de otra manera, entré por la puerta grande, por ellos, por Cuandró y por Cloutier. Y en ese momento el secretario era responsable de las relaciones políticas, de la comunicación, de la proyección de Coparmex. Y el
director responsable de toda la administración y la logística y la vida de Coparmex. Entonces me quedé de secretario y eso fue en el 76. Y años después, pues Coparmex estuvo impulsando varias cosas, apoyó a la Unión, apoyó esposos de empresarios, apoyaron la Asociación Nacional Cívica Femenina, se creó promoción de la cultura como una obra cultural de la Coparmex para impulsar valores. O sea, Coparmex siempre estuvo impulsando diversos proyectos al servicio de los trabajadores, muy inquieto. Hay que tener en cuenta que en esas épocas se funda el Infonavit, inspirado en el Seguro Social, que también fue impulsado por algunos empresarios de Monterrey en propuesta a la presidencia de la República. O sea que Coparmex siempre ha estado muy activa. Bueno, pues en 1982, ¿verdad? 82, la salida de López Portillo y la entrada de la Madrid. Bueno, pues entonces... La crisis del 82. La crisis del 82. Bueno, pues ahí justamente fue cuando se pensó ¿En qué año tienen registrado ustedes la fundación? 88. Bueno, se planteó en el 82 estos temas. Con la nacionalización de la banca, sí. Al final, el último coletazo de López Portillo, ¿no? Que fue nacionalizar la banca mexicana. Fue nacionalizar la banca y, para no entrar a la discusión jurídica, dio la conferencia más importante que se dio en la Asamblea de Coparmex sobre la estatización de la banca, no nacionalización, fue de don Ramón Sánchez Medal. Fundador de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Entonces, hay que tener ese antecedente porque fue extraordinaria su conferencia en contra de esa medida. Y después, otra conferencia que dio cuando el sector social de la economía y la rectoría del Estado en materia económica, que fueron dos iniciativas de reforma constitucional de Miguel de la Madrid. También tenerlas presentes esas dos. Bueno, entonces ya había una preocupación en Coparmex. Y por otro lado, Juan Pablo II había tomado como gran impulso para todos los católicos en el mundo la defensa y promoción de los derechos humanos. Y entonces, lo que habían sido el antecedente en la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomó el enfoque que le estaba dando Juan Pablo II y en México la preocupación que estaba impulsando don Ramón Sánchez Medal a nivel intelectual. Él no hablaban de crear ninguna comisión, sino que se defendieran los derechos humanos y que no dejáramos que se hicieran reformas constitucionales que afectaran de fondo los derechos humanos. Esa fue su gran aportación. Y entonces, con esos antecedentes, pues llegó un momento en que en la comisión ejecutiva de Coparmex, cuando era presidente Bernardo Ardavín Migoni, se tomó el acuerdo ahí de hacer un grupo especializado en los derechos humanos. O sea, fue una decisión interna de la Coparmex. Como yo era el secretario de la Coparmex y tenía la amistad con Ramón Sánchez Medal, pues entonces la comisión que recibí fue ir a ver a don Ramón Sánchez Medal. Lo fui a ver a su despacho y ya le llevamos un proyectito. En la elaboración de ese proyecto ayudó Fernando Guzmán, Pérez Peláez y Luis Felipe Bravo Mena. Entonces fui a ver a don Ramón con ese pequeño escrito y dijo, no, yo ya luché, yo ya estuve, ya fui presidente de la Unión, qué buena idea, ojalá les vaya muy bien. Entonces le dijimos, oiga, ninguna comisión, ninguna obra nueva arranca si no hay una figura emblemática. O sea que olvídese de descansos, yo soy muy directo en mis planteamientos, yo no vine por consejos, vine por usted, don Ramón. Entonces queremos que sea usted el presidente de esta comisión con estas bases. Pues le dio muchas vueltas, desde luego vueltas de meditación,
vueltas de meditación, de reflexión. De reflexión más que de evasión. De reflexión. No, de reflexión. Y al final de esa plática dijo, sí, con una condición. Yo soy el presidente, pero no soy el de la chamba, ¿eh? O sea, ustedes se tienen que hacer cargo. Entonces, ustedes consiguen los recursos, ustedes ven que esto funcione y yo con mucho gusto encabezo bien el asunto. Así fue como nació la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos. O sea que son varios actores. Las conferencias que dio don Ramón, que metieron más intensamente el tema, el llamado de Juan Pablo II, la preocupación de hacer valer los derechos humanos ante el gobierno, evitar cambios constitucionales que lesionaran al país, no solo al empresariado, y la decisión de la Comisión Ejecutiva que presidía Bernardo. Y la gestión que me tocó hacer. Entonces estamos hablando de que en los 80s, pues apenas los derechos humanos empezaron a ser un tema del cual se hablaba. Incluso el propio Estado mexicano no tenía ni siquiera una institución cercana ni a la difusión, ni a la promoción, ni a la defensa de derechos humanos. Tan es así que la Comisión Mexicana nace y se constituye antes que la Comisión Nacional. Bastante antes, y años antes. Salinas de Gortari toma la decisión copiando a la Coparmex y lo dice claramente en la reunión, fuimos a verlo Bernardo David y un servidor, y dijo, bueno, pues en otros lados, pues vamos a hacer una Comisión de Derechos Humanos. Pero su ánimo, porque es objetivo, su ánimo era no dejarse ganar por el sector privado, pero no alterar los derechos humanos. No tenía ningún ánimo ideológico, sino, si ustedes los defienden, pues el gobierno mexicano también. Sí, vamos todos. Sí, porque fue en el sexenio precisamente de Carlos Salinas cuando se institucionaliza y se crea en el 92 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy está con una piedra en el camino, ¿no? Sí, pero lo que es importante es que su intención, digamos, fue prestigió al gobierno, pero de una manera correcta. Institucional. Entonces, pues él consiguió los documentos y nosotros le dimos los nuestros, y así fue como nació la Comisión Nacional. Que fue uno de los frutos de la fundación de la propia Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ahora, Memo, hablando de la memoria de la comisión, pues cuéntanos esos momentos, quiénes fueron invitados a conformarla. Tenemos el acta constitutiva, por supuesto, con los nombres, pero pues esos son los nombres. ¿Cómo estuvo el ambiente, la invitación? ¿A qué perfiles se invitó a este evento, digamos, de fundar una comisión que hablara de un tema tan novedoso en ese momento que eran los derechos humanos? Bueno, es importante. Cada personaje tiene un hilo. Uno de los personajes es Mario Valverde. Mario Valverde, exalumno lasallista, igual que Bernardo Ardavín, habían sido compañeros en el Colegio Lasallista y en los Scouts. Y entonces, por eso Mario Valverde es el primer secretario. Se lo jala el ingeniero Ardavín. En la Comisión Ejecutiva de Coparmex estaba Carlos Sánchez Mejorada Velasco. Entonces, ese, pues, por propio derecho, estuvo cuando nació la idea. Entonces fue uno de los invitados. Estaba Fernando Guzmán Pérez Peláez, porque era en ese momento el presidente del DIAC. Esa asociación del DIAC fue fundada con el apoyo, el auspicio de José Luis Cuandró. De Monterrey. De Monterrey. Que después estuvo muy metido en el PAN. Que luego fue presidente de la Coparmex. Más bien, antes de Bernardo, había sido presidente de la Coparmex, ¿verdad? Él era panista de toda la vida, pero él apoyó la fundación del DIAC para que hubiera conciencia política entre los empresarios. DIAC, Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana. Así es. Entonces, por eso estuvo Fernando. Y Luis Felipe Bravo, en ese momento, era funcionario de Coparmex. Él era panista, dicho de broma, desde antes de nacer, pero bueno, era panista porque yo fui su maestro cuando él estaba en preparatoria, y ya desde entonces era un gran político, un alumno brillante, su criterio político, y en ese momento de la fundación de la comisión, él era funcionario de Coparmex en el análisis político. Entonces, ese es el grupo clave. Y se sumó Estrada, Miguel Estrada Sámano,
que también, pues, bueno, un buen intelectual, un abogado muy prestigiado y conocido. Creo que el que lo recomendó fue Carlos Sánchez Mejorada, fue el que lo recomendó a él. Y si se me va algún otro nombre, pues ya es de edad el asunto, pero así, esos fueron los principales. Sí. Y después se fue desarrollando, y pues cuéntanos cómo fue pues ahora sí como testigo presencial, pues don Ramón ya no está con nosotros, pero cómo estuvo ese evento, digamos, en el cual nace la comisión, o sea, la narrativa, más o menos cómo estuvo ese nacimiento de la comisión, o sea, las primeras reuniones, las primeras juntas. La primera reunión fue la constitutiva, muy solemne, muy formal, en un salón de un hotel, cuyo nombre no recuerdo, pero así fue. Y don Ramón asumió su liderazgo desde el primer día. O sea, no fue a ver qué pasaba ahí. Y en ese momento estamos en el gobierno de Salinas de Gortari. Y uno de los temas es que el episcopado mexicano había puesto el tema de la libertad religiosa. Y entonces don Ramón hizo un trabajo extraordinario sobre el derecho humano de la libertad religiosa que presentó la comisión, del cual se le entregó copia oficialmente, formalmente, a Salinas de Gortari. Y entonces, por eso hubo, en las reformas de ese gobierno, hubo un avance, suave, pero un avance real en la libertad religiosa. Incluso a nivel constitucional. Sí, ese avance, a esa reforma constitucional me refiero. No se llegó a la plenitud, pero sí hubo un avance, se reconoció a la Iglesia, se restablecieron relaciones con el Vaticano. Bueno, pues ese es mérito, en verdad, de el clima que creó el episcopado y de las gestiones de la comisión encabezada por don Ramón y sus escritos. O sea, indiscutiblemente es un gran mérito de la Comisión Mexicana. Y así nace, en el 88 nace con el sexenio de Salinas de Gortari, que también entra a finales de 1988 a la presidencia, y pues nace poquito antes ya con un Salinas electo, en una elección bastante cuestionada, vamos a decir. No es el tema, pero aunque la elección sea cuestionada, así como hablé de que Coparmex impulsó esto, Coparmex hizo estudios después de la elección de Cloutier, para que quede grabado, se use o no se use en el corto plazo. La elección la ganó Salinas de Gortari. En segundo lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas. Y en tercer lugar, Cloutier. Y esto se comprobó con una encuesta de por quién votaste, y en un estudio matemático de eliminando los distritos de votación imposible. Vaya, donde votó el más del 100% se eliminaron. Y en los dos casos los números coinciden y ese fue el orden en que quedaron. Sí, hablo de cuestionada porque fue muy peleada. Claro, pero Salinas de Gortari ganó con un 34% y no lo que dijo Bartlett como secretario de Gobernación, que había ganado más del 50%. Esa es la única cuestión, pero sí la ganó. En la rayita, pero la ganó. Sí. Sí, y pues entraron muchos diputados importantes de oposición, ¿no? Ahí, en el 1988, pues se abre el espacio con esa elección, pues para que entrara, pues, diputados que pudieron, entre ellos, por ejemplo, Vicente Fox, ¿no? Entró de diputado en el 88. Pero bueno, ese era el momento político de México, ¿no? Bueno, hubo varias, en ese momento había varios empresarios del PRI, y además distinguidos empresarios y distinguidos priistas. Entonces, para que no se diga que la Coparmex era panista, no, había muchos más. Entonces hubo varios diputados y legisladores y gobernadores ligados al PRI y a la Coparmex. No que estuvieran usando a la Coparmex, eran miembros de Coparmex y eran legisladores o funcionarios por el PRI. Y luego, a partir de Cloutier, algunos empresarios se meten al PAN. Pero vaya, nada más es también un dato histórico, porque si no, parecería como si el PAN y la Coparmex estuvieran. No, era un fenómeno natural. Sí, de participación política por los canales que hubiera. Por los canales que hubiera, exactamente. Y bueno, así comienza en ese ambiente de un presidente que llega cuestionado y que busca legitimarse en el ejercicio
Salinas de Gortari, y pues empieza a tomar una serie de medidas, ¿no? Fue un sexenio en el cual hubo muchos cambios constitucionales y, bueno, al final pues firma el Tratado de Libre Comercio, hace una serie de cosas Salinas de Gortari. Y en este contexto, pues también inicia su existencia y su actuar la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Bueno, por cierto, así como tomó el tema de la libertad religiosa, el segundo tema que tomó fue la libertad de educación. Ese es el segundo tema que tomó. Y aquí es importante mencionar que se agregó a la comisión, pero no recuerdo en qué momento, un intelectual muy importante, José de Jesús Castellanos López. Se sumó a la comisión y destacó mucho en su gestión. Pepe Castellanos. Pepe Castellanos, sí, es muy importante también. Después hubo un presidente que dejó documentos muy importantes y convenció a varios especialistas en los temas jurídicos de las bondades de la comisión, que fue que mencionábamos, Gerardo Monroy, que estaba como catedrático de la Universidad Panamericana y realmente un intelectual muy importante. Entonces también, pero después, en el periodo en el que fue presidente José Antonio Ortega Sánchez, él era a su vez, junto con Fernando Guzmán, que estuvo en la fundación de la comisión, fueron los abogados que nombró la Arquidiócesis de Guadalajara para el caso del asesinato del cardenal Posadas. Entonces, los dos brillantísimos abogados, y cuando llegó José Antonio a la presidencia de la comisión, por respaldo de todos, pues tomó el caso del cardenal Posadas. Y el caso del cardenal Posadas, que sigue vivo, se debe justamente a la gran labor de estos dos abogados. Los dos de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, francamente, es otro de los grandes méritos de la comisión, fue haber arrinconado al procurador de justicia, que quiso inventar una explicación falsa totalmente, ¿verdad? Y arrinconó al gobierno mexicano a no engañar al pueblo mexicano y a la opinión pública internacional, presentando al cardenal como un aliado de los narcotraficantes, ¿verdad? O sea, además de toda la ofensa que eso representa. Pero fue mérito de la comisión también. Como comercial, pues tenemos ahí también en la memoria histórica la entrevista donde narra todo esto José Antonio Ortega. Interesantísimo es este tema que, pues qué bueno que cumple ya cumplió ya 30 años el asesinato del cardenal Posadas, y pues está evidenciado el actuar del Estado mexicano, ¿no? En ese momento, terriblemente. Bueno, pues sigue avanzando la historia de México junto con la de la comisión y su actuar. Tú ya no tomaste una parte protagónica, sí, en su creación, pero también pues, nos has visto en estos 35 años. ¿Qué otros momentos recuerdas de la comisión donde haya sido importante o relevante? Bueno, yo creo, voy a tener omisiones, obviamente, porque realmente no tengo una manera de consultar ahora, pero creo que destacó mucho la gestión de Eugenia Díez de Serrano, ahora viuda, que fue presidenta de la comisión, en el tema de observación electoral. Hoy, el tema de observación electoral lo manejan varias organizaciones ciudadanas, la Coparmex le da una importancia muy grande, pero la pionera en la observación electoral fue la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, justamente con la presidencia de Eugenia. Es otro de los grandes logros de la comisión, que esto pues fue dándole confiabilidad a los procesos electorales. Miren, ahora nos quejamos mucho de que la mitad de los mexicanos no votan. Bueno, yo nomás quiero darles como referencia, con verdad objetiva, en la votación donde quedó electo López Portillo, la votación no llegó al 5%. No llegó la votación al 5%. Porque era candidato único a la presidencia, no había rivales, la gente no quiso salir, pero es un dato importantísimo. O sea, y cuando la confianza baja, no hay votación. Entonces, si decimos que hay 50% de los mexicanos que no votan, ¿por qué no votan? Pues porque no confían.
Sin embargo, hoy es mucho más confiable el proceso electoral, porque también el tener un INE, que antes fue IFE, ciudadano, y no como en el tema que comentamos del 88, que las elecciones las convocaba la Secretaría de Gobernación, así era. Así de ahí es. para El atrás, secretario de Gobernación, que era Bartlett, era el que organizó toda la elección. ¿sí? Y para atrás así era, siempre. Entonces, ese es un triunfo conjunto, porque en ese impulsar un instituto electoral autónomo, participó la Coparmex, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y varios más. O sea, ese sí no es un mérito de una sola institución. No, pero fuimos parte de ese esfuerzo. Fuimos parte. La comisión fuimos parte de eso. Que incluso la propia izquierda también fue una demanda que se sumó, ¿no? Fue una especie de unión, tema de unidad de los mexicanos, ¿no? Así es. No solo de la oposición al PRI, sino incluso me imagino que hubo gente priista que estaba totalmente de acuerdo en generar esa institución, ¿no? Bueno, tan es así que el impulsar una transición política democrática en México fue causa común de muchos, incluyendo la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM de izquierda en ese momento. Pero también decían, se necesita democracia. O sea, así pasó. Y la clave para esa democracia era tener un instituto electoral ciudadano, confiable, profesional, exactamente. Entonces, ahí estuvimos y además la comisión demostró su capacidad de diálogo con todos. Porque luego quieren etiquetar a la comisión, ahí dialogamos con todos. Yo recuerdo de eventos en que se participó con abogados, bueno, con catedráticos, no sé si eran abogados o políticos, ¿no? Con catedráticos de la UNAM sobre la transición. Efectivamente, porque este es un punto importante de dónde se ha focalizado el esfuerzo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, porque pues empieza con el tema de las libertades en el 88, ¿no? La libertad de asociación, de expresión, libertades religiosas. Después viene también un tema que tratamos de mantener, que es el derecho a la vida, que pues cuando se fundó la vida no estaba bajo ningún ataque legal ni político, y hoy estamos enfrentando pues que tenemos que mantener esta lucha por la vida, el tema de los derechos político-electorales como derechos humanos. Entonces hemos tenido diferentes momentos en los que hemos tenido que focalizar el trabajo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, desde luego en el derecho a la vida indiscutiblemente la Comisión realmente fue pionera también, porque ahora muchos defienden el derecho a la vida. Pero hay un tema del periodo de Eugenia Díez de Serrano, que fue también la evolución de los derechos, el seguimiento académico minucioso del trastocamiento de los fundamentos de los derechos humanos, como grupos con una ideología incrustados en la ONU fueron cambiando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con un sofisma, diciendo hay derechos humanos de segunda generación, cosa que es cierta, y entonces metieron elementos que no son de derechos humanos, sino elementos ideológicos, para hacerlos valer como parte de los derechos humanos de segunda generación. Esa denuncia la hizo la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y yo creo que es de las batallas más importantes, y además ha sido insuficiente. Claro. En esa no podemos decir hemos logrado. Hemos logrado resistir. Resistir, pero está apuntado el tema. Es mérito de la Comisión señalar, ojo con los derechos humanos de segunda y de tercera generación, porque hay elementos ideológicos que no son de derechos humanos. Ahí tuvimos la entrevista también ya con Jorge Serrano Limón, que estuvo ahí en El Cairo y todo este tipo de conferencias, y que también fue colaborador de la comisión. Y vamos a hablar también un poquito, todavía no la tenemos, con Toño Prida, que también estuvo metido en este tipo de... Uy, Antonio Prida, importantísimo, qué bueno que lo mencionas, porque él sí combinó una gran claridad doctrinal sobre los derechos humanos, gestiones, logró alianzas y logró la presencia internacional. O sea, eso es muy importante, porque se habla del Cairo y todo eso, pero quien logró que la comisión y otras organizaciones se metieran ahí fue Antonio Prida.
Así es, pues, pues en este recorrido quería recordar algunos de estos que han pasado por la comisión. Pues son 35 años, que se dice fácil, pero pues incluye ya a cientos de personas, personajes y luchas muy diferentes, ¿no? El México de 1988 y el de hoy, 2023, pues son 35 años de diferencia, pero es un país que ha cambiado, no siempre para bien, pero hoy tenemos circunstancias que, como tú decías, podrían ser paralelas a los 70s, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, pero agravadas con una cultura que se ha ido metiendo por parte de estas malas interpretaciones de derechos humanos, de libertades, de cancelaciones, y que estamos en un mundo pues también con una problemática nueva, ¿no? La digital, la transformación. Entonces, pues hoy hay un tema, los derechos humanos permanecen, su defensa, pero pues hoy tenemos que focalizarnos. Lamentablemente la comisión hoy, cuando dice en qué tema nos focalizamos, pues hay un México que tiene demasiados retos en materia de derechos humanos. Derecho a la salud, ¿no? Tenemos una crisis con las muertes de los mexicanos por falta de medicina, por malas atenciones, por ausencia de médicos, ¿no? Tenemos el tema de la seguridad pública terrible, ¿no? En este sexenio ya 160 y tantos mil muertos. A ver, permíteme una Entonces, intervención. Empezamos a ver un México que tiene nuevos retos en materia de derechos humanos y muchos. Perdón la interrupción. Por favor. En este tema de la violencia y de la seguridad, no solamente en este sexenio, sino ya desde el sexenio anterior, se ha visto cómo abogados técnicamente muy capaces han defendido al crimen organizado, han defendido a delincuentes. Y entonces la reacción de algunas personas de las Fuerzas Armadas es: ya vienen estos con sus malditos derechos humanos. O sea, han percibido cómo los derechos humanos en manos de abogados perversos provocan hasta el rechazo a los derechos humanos. Entonces se ha hecho un envenenamiento. Entonces, quien ve a los abogados defendiendo criminales ya no quiere saber de derechos humanos. Quien ve a los otros ideologizados defendiendo el aborto como derecho humano ya no quiere saber de derechos humanos. Por eso yo creo que la mejor época de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos es ahora, porque tiene que aclarar qué son y qué no son derechos humanos. Se me hace que esa batalla cultural es el principal reto de la comisión y me da un gusto enorme, bueno, que tú estés de presidente, que haya este entusiasmo y que todos veamos esta oportunidad y responsabilidad de hacer valer los verdaderos derechos humanos. Ni más ni menos, ¿no? O sea, los derechos humanos, quizá la Declaración Universal de los Derechos Humanos se quedó un poco corta, ¿no? Pero la han querido ampliar a cosas que no son derechos, punto, y menos humanos, ¿no? Entonces, sí estamos en un reto en la batalla cultural, como bien dices, que tenemos que usar estas vías también, ¿no? Las vías electrónicas, tecnológicas, pues para estar vigentes. En este reto de la batalla cultural en materia de libertades, derechos e inventos, ¿tú cuáles consideras que son estos retos que hoy 2023 está enfrentando la sociedad mexicana y el mundo? Bueno, yo creo que en esta batalla cultural yo pondría en primer lugar a los jóvenes. O sea, no es aceptable por nosotros como Comisión Mexicana de Derechos Humanos que gran mayoría de los universitarios no les interesa el tema, o que estén ideologizados y piensen que los derechos humanos es el derecho a drogarse, el derecho al aborto, el derecho a emanciparse de sus padres. O sea, realmente esta distorsión está afectando fundamentalmente a jóvenes y adolescentes. Yo creo que nos tenemos que centrar ahí. O sea, abrir los ojos, explicar qué son los derechos humanos, una gran labor de difusión. Yo creo que ese es el reto de retos, difundir entre los jóvenes y enamorarlos de la causa de los derechos humanos. Hablar con la verdad, porque hay demasiada mentira y verdades a medias en todo este tema de derechos humanos, como bien señalas, ¿no? Tenemos ahí la exageración y también el menosprecio a muchos derechos humanos, ¿no? La relativización de los derechos humanos, sobre todo. Entonces, pues yo creo que ahí está nuestra tarea. Es muy, muy, muy importante, y yo de veras deseo
que esta nueva etapa del país, de la humanidad, sea una nueva etapa muy fecunda de la Comisión Mexicana. Y pues ya te tocó, o sea que, pues bueno, que todos te apoyemos, que todos colaboremos, porque es un periodo crucial para la Comisión Mexicana. Oye, Memo, pues nos hemos concentrado un poquito, por supuesto, un programa de la comisión, pero también en tu persona me gustaría que nos comentaras, quizá vuelo de pájaro, pues tu involucramiento en otras diversas instituciones. Tocamos el tema ya de cómo estuviste presente en Coparmex, ¿no? Bueno, pero mira, pues verdad, has pasado por varias etapas en la historia de México que son muy interesantes, conocer no tanto tu protagonismo, sino cómo has estado cerca, cómo lo has observado. Bueno, tuve la oportunidad de ser promotor de la Unión Nacional de Padres de Familia en el periodo de Echeverría, y de las uniones de padres de familia que existen, me tocó fundar 17 de esos comités estatales. Entonces creo que es un tema fundamental y he participado en varios grupos ciudadanos. Sinceramente no quiero dar detalles porque no es el caso, pero el único que quiero hacer valer es el derecho humano de los cristianos a participar en política. Ese se me hace una cosa importantísima, porque pareciera como que para defender al Estado laico hay que dejar mudos a los cristianos, cuando justamente el fundamento, y esto fue una de las conferencias extraordinarias que escuché en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, como la libertad religiosa es el cimiento fundamental de la democracia en un mundo plural, que la dio Trasloceros. Jorge Trasloceros, esa fue la conferencia. La libertad religiosa, fundamento principal de la democracia. Creo que ese documento es muy importante, y la libertad de los cristianos, de los católicos y otras confesiones cristianas de participar en la vida política, de todas las confesiones religiosas, de todas. Ahora, desde el punto de vista católico, aquí tendríamos que ver, y te pido un poquito de la visión, qué tanto es un derecho y qué tanto es un deber de los... Bueno, no hay derecho sin deber. Pero es un doble, ¿no? Porque sí, si tienes ese derecho, pero también hay esa obligación del católico y del cristiano de influir en su sociedad y de defender su sociedad, ¿no? Bueno, en recta doctrina de derechos humanos, primero son los deberes. Así es. Y la consecuencia de los deberes es el tener el derecho para cumplir ese deber. Porque la libertad es responsable. Si es responsable, se tiene que meter en diversos lados. Y para poderse meter, necesita que le reconozcan el derecho a hablar, el derecho a exigir. O sea, los derechos humanos son consecuencia de los deberes humanos de la persona libre. Sí, y en este sentido, se olvida mucho que no hay derechos sin deberes, ¿no? Claro. No existe esa carta de los deberes humanos, ¿no? Pero pues para cada uno, pues el primer derecho es, pues el primer deber es respetar los derechos humanos de los demás, ¿no? Claro. Y va para las personas y para los estados. Y en materia de libertad religiosa, creo que en algunos momentos se consideró un tema superado, ¿no? Ya hay libertad religiosa. Pero estamos viendo que no. No hay libertad religiosa, hay libertad de creencia, que es una parte. Pero evidentemente hay una anécdota, pero importante. Carlos Abascal, unos días antes de su muerte, recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Anáhuac, con una tesis muy sencillita, que la leyó. Y dicen que la relación con Dios es una cosa personal, de la vida privada, y por lo tanto este tema hay que sacarlo de la vida pública. El Estado laico implica que toda confesión religiosa sea privada para que el Estado sea laico. Y su tesis fue: la relación con Dios no es privada, es personal. Y la persona es social, la persona es un ente jurídico,
la persona es un ente cultural, la persona es un ente político, y por lo tanto su relación con Dios está en todos los campos, y nunca debe ni puede renunciar a su relación con Dios, y por lo tanto hay que llevar la relación con Dios a la vida política. Me parece que es el punto central de lo que está careciendo hoy el país, ¿no? Desde los liberales tomaron, no sé, México desde hace cuántos años, se ha sacado a Dios de muchas esferas. La primera de ellas es la esfera pública, ¿no? Exactamente. Que no esté Dios en la esfera pública. Y segundo, en la política, ¿no? O sea, se ha tratado de vivir la política como si no existiera Dios, ¿no? Así es. Y si existe, la vamos a tratar en sus casas y en sus templos. Entonces y ni siquiera en las escuelas, ¿eh? Por eso. ¿Sí? O sea, eso yo creo que, ¿qué debemos hacer? Si de veras creemos que se puede defender los derechos humanos, defender el derecho humano a armonizar fe y política, armonizar derechos humanos y participación. O sea, creo que es una gran batalla cultural, suena de derecha, pero no. Pues es una cosa ligada totalmente al ser humano, piense como piense. Y esté en el país que esté y en cualquier época, son los derechos la consecuencia obligada. Defender los derechos es una obligación en conciencia del que existe como ser humano. Así es. Memo, estamos llegando ya a la recta final del programa, no tenemos horario, pero pues algún mensaje específico que quisieras dar. Vamos a difundir esto, por supuesto, sobre todo entre los jóvenes, pero pues ahora sí que a todo el mundo. ¿Algún mensaje en especial que quisieras dar para que quede de pues la misión o consejos o cualquier cosa que quisieras comentarnos? Cualquier movimiento que no crece va a la decadencia. Si la Comisión Mexicana no afilia todos los días a simpatizantes y a seguidores en sus redes sociales, se iría a la decadencia. Crecer o morir. Ese es el mensaje para la comisión. Muchísimas gracias. Y para todos los que nos escuchan, jóvenes, ciudadanos, mexicanos, hispanohablantes, pues cuéntanos cuál es el reto que tú consideras que debemos enfrentar y cómo. Todos los grupos deben crecer. Todos los grupos que tengan un ideal, una causa por la que existen, deben crecer. Si no, se van a morir. De acuerdo. Cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Así es. Ser más y ser mejores. Bueno, Memo, pues ha sido un placer, un orgullo estar aquí. Te agradecemos mucho tu hospitalidad aquí en tu casa, todos los mensajes que nos has dado, todo este recuerdo de lo que ha sido la comisión en esta historia de México, y pues el pedazo de tu persona que has invertido en esta comisión. También validar claramente un agradecimiento por eso que has hecho por esta comisión que hoy tiene ya 35 años. Muchísimas gracias. No, pues quiera Dios que esta entrevista dé frutos. Y aquí saludo a todos los que lleguen a ver esta videograbación en algún momento. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos estamos viendo pronto.